Seguimos conversando con José Miguel Gómez. La patología social dominicana, ¿con qué se come eso? ¿De dónde surge lo que usted llama patología social dominicana, que es responsable de varias cosas en nuestra sociedad? Hablar en psiquiatría de patología habla de enfermedades, habla de trastorno, habla de disfuncionabilidad. Vos le llamabas la arritmia histórica, social, de acontecimientos que se volvían a repetir, de hechos que parecían los mismos, aunque históricamente la historia no se repite, son circunstancias que se van dando. Él lo veía desde el punto de vista político, sociológico, así. Yo lo he visto desde el punto de vista de la patología. Una patología tiene un proceso de indefensión psicosocial en términos de repetir lo doloroso, lo traumático, en diferentes acontecimientos y en diferentes circunstancias, pero para darse, el actor que protagoniza el movimiento tiene que tener un trastorno. Porque lo que usted hace es lo que usted piensa. Y la conducta y los comportamientos sociales, para analizarlo, no es que tú lo haces porque las circunstancias te lo imponen. Si usted no tiene la insanidad en la personalidad, usted no hace conductas impropias ni incorrectas. O sea que en el proceso. Entonces esos sátrapas esas maldades son la expresión de su... Es una extensión de la personalidad. De su personalidad. Entonces, por ejemplo, Duarte no podía asesinar, matar, mantener grupos para llegar, porque su personalidad se lo impedía. Espaillá prefirió irse en 7 meses y no negociar, entregar la riqueza y mantener los grupos para él mantenerse. Mejor se fue. Pero no te pudo llegar Hostos, no te pudo llegar Ulises, no te pudo llegar Bonó, no te pudo llegar ninguna persona que quiso articular un proyecto de nación sana. Ahora, ¿por qué te llega Santana? Bueno, Santana tiene un trastorno bipolar tipo 2. Es una persona que cambiaba estado de ánimo, hacía episodios depresivos y las 3 veces que renunció sin ningún conflicto fue por episodios depresivos que hacía, y 2 de las guerras que participó lo hacía por cambio de estado de ánimo. Y cuando hace la anexión es parte de la crisis de identidad que tenía Pedro Santana. No es solamente por un problema de visión colonial o que era atero y que era del ambiente conservador. Sí, pero ya que metiste ahí el concepto bipolar, estamos hablando de un hombre que maníaco depresivo. Cuando está depresivo está abajo, renuncia, se va para su casa, no habla con nadie. Y dura 6 meses y 4 meses sin entrar nadie, sin visitar a nadie, sin interesarle en nada. Pero cuando sale de ahí, sale renovado, sale el maníaco con una fuerza. Con una fuerza tremenda. Y ahí viene el gran centinela. Claro, te hablo del trastorno bipolar 2 porque a diferencia del 1, en el 1 se hay delirios, alucinaciones, crisis maníaca con delirios de grandeza. En el 2 hay episodios depresivos con crisis hipomaníaca sin delirio, lo que se llama sin locura. Porque tampoco tuvo loco. Que siempre se ha dicho, Felipe González tenía Entonces, esa característica. ¿qué resulta? Que en esos episodios depresivos, después de la anexión, es que la gente, la historia no está todavía determinada. Si realmente se suicidó Santana en ese episodio de melancolía final, o si se murió de enfermedad crónica. Ahora, y Buenaventura Báez. Buenaventura Báez. Ese nos faltaba. ¿Verdad? Fíjate, Duarte tiene la construcción de una familia nuclear que lo valida, lo acepta y lo empuja. No la tiene Santana. Santana se cría con su madre, solo, porque el padre que participa en la guerra de Francia es el que entra a la ciudad con la cabeza del general Serrat de Francia, presentándole, y se la presentó al niño, a Santana cuando tenía apenas unos 9 años, 8 años. Lo que te quiero decir con esto es que viene de una familia matrifocal, con ausencia de la figura del padre. Gemelo con Ramón y el hermano mayor, que él tenía un retardo psicomotor, lo que le llamaba un PCI ahora. Sin embargo... Pero él tenía un carácter fuerte. Sí, porque desde los 9 años trabajó en el hato
y creó un liderazgo rural para mantener una familia y para asumir una cosa, pero no tenía desarrollo político ni social, pero ¿cómo? Ni había llegado ni siquiera al cuarto de la escuela. Es decir, si no podía entender lo que pasaba. Sin figura paterna, ¿qué ocurrió? Que sin una figura paterna en su casa, Pedro Santana llegó a tener la personalidad que tenía, el coraje que tenía, ese temperamento fuerte. Era un temperamento propio del hombre rural, atero, que tenía que cuidar ganado, que tenía que cuidarse de robo de ganado, que tenía que defender su patrimonio y que asumió una paternidad. Sin embargo, fíjate hasta dónde a Santana eso le hizo tanto daño, que nunca se casó y todas las 3 mujeres que tuvo eran de mayor que él, de la edad de su mamá. Santana nunca pudo construir una familia. ¿Qué aporte? Santana fue el único que tuvo, que fue el yerno de su propio hermano Ramón. Entonces, cuando la gente, tú dices, ¿por qué Santana no pudo construir familia y casarse? Entonces, como estamos un poco rápido, fíjate que entonces vamos a Báez. Báez es un individuo disfuncional, con rasgo antisocial de la personalidad, en términos de que esos robos que hacía Báez, esos acuerdos que hacía Báez con el Estado, eso de venderse tabaco a la flor, y esas 6 veces ser presidente, incluyendo la última, que hubo que irlo a buscar a Puerto Rico para que venga a ser presidente del país, y cuando en Puerto Rico le dicen, ¿cómo es que tú, verdad? Llega, no, para ser presidente ahí, solamente hay que dejarse y dejar pasar, y hacer lo que las circunstancias quieran y las cosas, y no meterse con nadie. O sea, Buenaventura Báez se adelantó al reformista, al PLD y al PRD. Correcto. Todo ese truqueo que se hace aquí en las elecciones, el dame lo mío, ya él estaba atrás. Pero ese truqueo que tú dices, era posible por la personalidad de Buenaventura Báez. Y era un individuo con rasgo antisocial de personalidad. Era un individuo incorrecto, permisivo. ¿Entiendes? Que para lograr su propósito, el super yo era débil y ausente. Y entonces era un individuo con rasgos narcisistas. Pero también hay que decirlo, era de los pocos que había salido del país, igual que Duarte. Porque el papá, que era jefe de los cerraderos de madera de Rincón del Sur, era la persona que tenía capacidad de dinero, pero entonces fue el que embarazó a una esclava haitiana que era la mamá de Buenaventura Báez, y de ahí eran los problemas de identidad que tenía Buenaventura Báez. Entonces, fíjate que también tenía ese trastorno antisocial, pero después te llega Lili, que también desarrolla un trastorno antisocial de la personalidad. Sin embargo, tú te encuentras que después te llega Trujillo, que también tiene un trastorno antisocial de personalidad. Deténgase ahí, animal feroz. Entonces, deténgase. No, usted no me va a seguir, ¿no? Usted lo va a seguir. Tenemos que ir a la pausa para que usted me desarrolle eso, porque le tengo un bucapié. Se lo voy a soltar desde ahora. ¿Por qué entre tantos hombres alrededor de Rafael Leónidas Trujillo, el escogido, fue un señor extrañísimo? Hablaba poco, no mujeriego, no ladrón, no gay, sin ninguna ambición económica, nunca le pidió nada material. Insisto, unas características extrañísimas, pero se nota como una especie de complemento entre Trujillo y Balaguer. Después de la pausa, a mí me gustaría que me veas a Balaguer como el complemento de Rafael Leónidas Trujillo y me explique a partir de la psiquiatría social por qué ese señor Rafael Leónidas Trujillo, que tú estudiaste muy bien psiquiátricamente, elijas como su delfín a este señor que no era el más cercano ni el de más confianza. Después de la pausa. Estamos hablando con José Miguel Gómez, estamos pasando revista a los hombres que para bien o para mal han hecho la patria dominicana. Vamos a la pausa.